el tema, cosas que hacemos cuando nos alejamos del Señor. Cosas que hacemos cuando nos alejamos del Señor. Este mensaje yo lo escribí en el año 2011, el 18 de enero del año 2011. Y les voy a contar un proceso, ¿verdad?, que yo estaba pasando en ese momento. En ese momento yo no me había casado todavía, recuerdo, estaban iniciando un nuevo proyecto. Pero aparte de eso tenía un trabajo que me asumía mucho de mi vida. Y también aparte del trabajo estaba la universidad, estaban otras situaciones. Y llegó un momento en mi caminar con el Señor que sentía que me estaba alejando de Él, que me estaba alejando de sus mandatos, de sus decretos. Y el Señor puso estas palabras en mi corazón, y mientras iba escribiendo el mensaje o haciendo el mensaje, iba pensando en los procesos que yo mismo iba pasando como creyente, como cristiano, las cosas que dejé de hacer, las cosas en que me envolví y las cosas que me fueron apartando poco a poco de lo que es el Señor y su palabra. Y es por eso que el Señor ha puesto esta mensaje en mi corazón para que nosotros pensemos que hay cosas o hay procesos en nuestras vidas que algunas veces nos hacen alejar del Señor, nos hacen apartarnos de lo que es Dios y su palabra, nos hacen alejarnos de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Era como el Señor le escribía a la iglesia en el Apocalipsis de Filipo, que había dejado su primer amor, había dejado ese amor que tenían para con Dios, había dejado esa entrega que tenían para el Señor. Y algunas veces eso pasa en nuestra vida. Vamos a Primera de Samuel, el capítulo número 11, versículos del 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo número 11, versículos del 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo número 11, versículos del 1 en adelante. Disculpen, es segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo número 11, versículos del 1 en adelante, dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que nos salen los reyes a la guerra, que David vio a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. No de aquí, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se le levantó David de su lecho y se paseaba por el tejado de la casa real, y vio desde el tejado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliú, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con él. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue y enviaron presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la casa del rey, durmió en la casa, versículo 9, más Urías a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, y Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no has descendido a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tierra, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había entrado en mi casa para comer y beber y dormir como mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa.
Si usted nota esta historia, usted va a ver cómo este siervo de David, una persona que estaba bajo el mando de David, mi hermano, estuvo dispuesto a entregar su vida, hermano, por el pueblo, por la casa de Israel. Mas David, para encubrir su pecado y para tapar otras cosas que había hecho, mi hermano, mandó a llamar a este hombre para matarlo. Algunas veces, mi hermano, eso pasa en nuestras vidas. Hacemos cosas que nos van alejando de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que es su mandato. Oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ellas son verdad, son vida. Ellas nunca llegan vacías, Señor. Ellas siempre hablan a nuestro corazón. Por eso siempre digo en cada predicación, en cada exhortación, Señor, que seas tú que nos hable a través de tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, ni mi pensamiento humano que hable a los corazones de los hermanos, sino tu palabra que sea el martillo que impacte la vida de nosotros y que nos transforme, que nos haga ser semejante a ti. Esta cosa la pedimos en el nombre de Jesús. Como decía, mi hermanos, hay cosas en la vida del creyente que nos van apartando de lo que es la palabra de Dios. Hay cosas que nos van apartando de lo que es la voluntad con Dios. David era una persona, mi hermano, que caminaba con Dios. David en Salmo 40 decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. David dijo en un momento cuando este gigante de unos tantos metros fue a enfrentar a Israel, ¿quién es este circunciso? ¿Verdad? Que se pone contra Dios y contra el pueblo de Dios. David es una persona que dice la palabra de Dios, tenía el corazón conforme a él. Pero vemos aquí en la palabra de Dios, mi hermano, cómo David entró en un proceso en su vida que se fue apartando del Señor. Se fue apartando de la voluntad de Dios. Se fue apartando de los procesos que Dios hacía en su vida. Ya no era el mismo David que la gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ya no era el mismo David que decía que el Señor era todo, el gozo de su salvación. Ya no era el mismo David que vivía con agrado al Señor, con la voluntad de Dios en su vida. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Como le dije, en el 2011 mi vida era prácticamente un caos. Tenía un trabajo que me ocupaba todo el tiempo. Estaba también en procesos, ¿verdad?, de conocer a Giselle y casarme. Y todo eso, mi hermano, empezó a trabajar en mi corazón y en mi vida. Y yo vi que poco a poco hubieron cosas que dejé de hacer como creyente, que me estaban apartando de lo que era Dios, de lo que era su palabra. Y dije, no, yo tengo que hacer algo porque yo no quiero alejarme de Dios. Yo no quiero alejarme de la palabra de Dios, de los mandatos que Dios ha puesto en su palabra. Cosas que hacemos cuando nos alejamos de Dios. En primer lugar, o la primera cosa que pasó en la vida de David fue que David se volvió inmune al pecado. La palabra inmune no está en la Biblia, pero sí el concepto. Y aquí lo podemos ver en 2 de Samuel, cómo David se volvió inmune al pecado. Si nosotros describimos y vamos a un diccionario y vemos la palabra inmune, quiere decir o significa exento, invulnerable, no molesta, no hace daño. Eso es lo que significa inmune, es un término médico. Es cuando algo no te hace efecto, es cuando algo no te hace daño, ¿verdad? Y fue lo que pasó en la vida de David, mi hermano, cuando él empezó a alejarse del Señor. Él se volvió inmune al pecado. El pecado no le molestaba, el pecado no le hacía daño, era invulnerable al pecado y a las cosas del pecado. No era el mismo David que tenía ese poder, ese amor para con Dios, esa entrega para con el Señor. Y eso pasa en nuestras vidas muchas veces. Muchas veces, mi hermano, nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando de su palabra, nos vamos alejando de sus mandatos. Y algunas veces pensamos que Dios está lejos, pero somos nosotros que estamos lejos de Dios. Algunas veces pensamos que Dios no nos escucha, pero somos nosotros que no le hablamos a Dios. Algunas veces pensamos que Dios no está ahí,
pero somos nosotros que nos apartamos de la presencia de Dios. Y eso es lo que pasó con David. David se volvió inmune al pecado. ¿Cuál es el proceso de la inmunidad o cómo David se volvió inmune al pecado? En primer lugar, si usted nota que en Primera de Samuel, David dejó de hacer como rey lo que tenía que hacer. David dejó de hacer como rey lo que tenía que hacer. Los reyes eran los primeros que iban a la batalla a pelear. Los reyes eran que estaban delante de su ejército. Los reyes eran que comandaban el batallón. Pero dice aquí, especifica que David se quedó en Jerusalén. Nota el versículo número 1. Dice ahí que aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Note que dice en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero note aquí cómo lo enfatiza, pero David ¿qué? Se quedó en Jerusalén. David, mi hermano, no hizo como rey lo que tenía que hacer. David no fue a combatir a la guerra. Descuidó su ejército. Estaba ocioso, mi hermano, sin nada que hacer. Si usted nota, mi hermano, en vez de estar pendiente a la guerra, en vez de estar pendiente a lo que hacía el batallón, David estaba pensando más en él que lo que hacía, ¿verdad?, su batallón. David se olvidó de su responsabilidad. Y eso pasa muchas veces como nosotros con cristianos. Mi hermano, empezamos a dejar de leer la Biblia. Empezamos a dejar de tener comunión con el Señor. Empezamos a tener esa adoración que teníamos para con Dios. Y eso poco a poco nos va separando de Dios. Nos va apartando de Dios. Vamos dejando nuestro primer amor. Y es por eso que la palabra de Dios enfatiza, mi hermano, que mientras los reyes estaban en la guerra peleando, mientras los reyes estaban, ¿verdad?, dirigiendo su ejército, David se quedó, mi hermano, en Jerusalén. No hizo como creyente lo que tenía que hacer. No hizo como rey lo que tenía que hacer. Como digo yo muchas veces como cristianos, mi hermano, descuidamos esa comunión con Dios. Dejamos de leer nuestra Biblia, mi hermano. ¿Usted cree que si yo no hablo con Dios todos los días, si yo no leo su palabra, yo voy a conocer a Dios? Yo voy a saber lo que a Dios le gusta. Voy a conocer sus atributos. Voy a conocer lo que Él quiere para con mi vida. Si yo dejo de estudiar la palabra de Dios, no voy a conocer a Dios, porque Dios se lo ha demostrado a través de su palabra, como lo hemos visto. Pero también si dejo de orar, voy a dejar de tener esa intimidad con Dios. Voy a dejar de tener esa comunión con Dios, mi hermano. Y es por eso que vemos aquí en el versículo que David dejó de hacer lo que tenía que hacer como rey. También vemos en el versículo número 3 que David huyó del pecado, mi hermano. Y eso pasa cuando nos volvemos inmunes al pecado. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Mi hermano, y note cómo David, por toda la manera y por toda la forma, quiso encubrir su pecado delante de Dios. Quiso encubrir el pecado delante de los hombres. No quiso demostrarse. Y note el versículo número 3. David no huyó al pecado. Note, versículo 2 de Samuel, capítulo número 11, versículos del 2 al 3. Y dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliú. Y no que ahí le dice, ¿mujer de quién? De Urías. Y viendo David, y envió David mensajero. Y no que ahí, en vez de huir con ella, porque era una mujer casada, debe de decir, no, esa mujer no me pertenece porque es esposa de un siervo el cual está en la guerra. Él dice aquí que la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En segundo lugar, o el segundo proceso que pasa en cuanto a la inmunidad del pecado,
es que no le huimos al pecado, mi hermano. David vio el pecado, le agradó, le gustó, mi hermano, y en vez de como José, mi hermano, que cuando vino la mujer de Potifar, le huyó, David lo enfrentó el pecado, lo mandó a buscar. Y eso es lo que vemos cuando pasa por la inmunidad del pecado. El pecado no nos hace daño. Si usted nota más adelante, David no delorió después que durmió con ella. David todo lo contrario, David trató de encubrir su pecado a tal punto que él vio que cuando ya no podía encubrirlo, mandó a matar a Urias. Aun cuando Urias le había dicho, por vida mí, por vida tuya, que yo no voy a ir a mi casa a dormir. Aun cuando Urias le dijo, yo amo a mi pueblo, yo soy fiel a ti, rey, yo soy fiel a Dios. Y eso pasa muchas veces con nosotros, mi hermano, como creyentes. Eso pasa muchas veces con nosotros como cristianos. Que algunas veces, mi hermano, cuando estamos alejándonos de Dios, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, en vez de huir del pecado, en vez de separarnos del pecado, en vez de alejarnos del pecado, mi hermano, jugamos con él. ¿Usted sabe por qué estamos hoy día todos condenados? Usted sabe por qué hoy día, mis hermanos, hoy todos, si no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a un lugar de tormento. Porque Eva desobedeció a Dios y Adán también. Porque ellos no se sometieron a la palabra de Dios. Porque vieron algo que les gustó. Porque se acercaron a algo que Dios les había dicho que no tomaran. Y claramente eso lo hizo apartarse totalmente y pecar. Y nos causó consecuencias no solamente a ellos, sino también nos causó consecuencias a nosotros. En tercer lugar, vemos, mi hermano, que el proceso de inmunidad en el pecado no termina no solamente cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, cuando no huimos al pecado. En tercer lugar, cuando queremos también encubrir el pecado. Era como le decía ahorita. David, mi hermano, llegó a tal punto que él quiso hacer, porque él quiso tapar su pecado con cualquier cosa. Él no pensó en la omnipresencia de Dios. Él no pensó en la sabiduría de Dios. Él no pensó en la omnisciencia de Dios. Lo que David pensó era que él quería verse bien delante de las personas. Y vemos clara y específicamente, mi hermano, que no hay nada oculto delante del Señor que no sea revelado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, mi hermano. El mismo David decía, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé de ella? Si subiera a lo más alto del cielo, ahí tú estás. Y si bajara a lo profundo de la tierra, ahí tú estás. Nada podemos encubrir delante de Dios, mi hermano. Pero si usted no tiene el versículo 7, David quería encubrir su pecado, dice ahí, versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, mi hermano, no durmió en la puerta de la casa del rey con los otros siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Note la respuesta de Urías. Mi hermano, Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor Jehová y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Mire, lo más duro, que después que Urías le dijo estas palabras, David no paró, mi hermano, en cuanto al pecado. David continuó, mi hermano. David, mi hermano, mandó a matar a Urías, aunque él le había dicho, mira, yo me entrego por completo a Dios, me entrego por completo a mi pueblo, yo no voy a hacer esto. Y David, mi hermano, el pecado no le hizo nada. Debemos tener cuidado con el pecado en nuestras vidas.
Porque el pecado, cuando se hace inmune en nuestras vidas, mi hermano, empezamos a llamarle a lo malo bueno. Y a lo que es bueno, empezamos a llamarle malo. Empezamos a llamarle malo, ¿verdad? Que tenemos que venir a la casa de Dios. Empezamos a llamarle malo, mi hermano, que tenemos que orarle al Señor. Empezamos a llamarle malo, que tenemos que tener esa comunión con Dios. Y es por eso, mi hermano, que usted vio como David, mi hermano, aunque Urias le dijo, mira, yo me entrego por completo a mi pueblo. Yo me entrego por completo a Dios. Yo no voy a ir a dormir a mi casa porque yo en mi corazón, en mi vida, siento que el pueblo puede pasar cualquier cosa. Y tú, ¿verdad? Me estás diciendo que duermo en mi casa por vida tuya y por vida mía, que no lo voy a hacer. Y aún así David, mi hermano, lo mandó a matar. En tercer lugar, en cuarto lugar, vemos que David tuvo en poco la palabra de Dios. Tuvo en poco la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó con David, mi hermano. David tuvo en poco esos mandatos del Señor. Note, después de esto había pasado como más de un año, mi hermano, y David no había tenido ningún síntoma de arrepentimiento. Y el profeta Natán tuvo que ir donde David, decirle, David, mira, contarle una historia, ¿verdad? Para que él supiera lo malo que había hecho delante del Señor. Y note el capítulo número 12, versículo número 9. Capítulo 12, versículo número 9, dice, eso Natán, ¿verdad? Reprendiendo a David, note lo que dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos, de sus ojos? Y a Urias Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Note que ahí le están reprendiendo por su pecado. Y dice, ¿por qué tuviste en poco? Y esa palabra en poco quiere decir que él menospreció la palabra de Dios. Que él no le puso interés a los mandatos del Señor. Que él pensó más en él que en las cosas que Dios había determinado en su palabra. Y por eso le dice clara y específicamente, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no te sometiste a los mandatos de Dios? Y note, el resultado de eso, mi hermano, fue que Natán le dijo, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y usted sabe la historia tan mala que tuvo David, mi hermano, que las consecuencias de su pecado la pagaron sus hijos, mi hermano. Aún Salomón, ¿verdad? Que fue el rey que estableció el reino, dice que tuvo muchas mujeres. Y fue por el pecado de David, las consecuencias del pecado de David en la vida de él. Por eso, mi hermano, debemos cuidarnos de la inmunidad en el pecado, mi hermano. ¿Cómo nos volvemos inmunes al pecado, mi hermano? Cuando no nos molesta el pecado. Cuando nos da lo mismo pecar y no pecar. También cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer como creyentes. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. Dejamos, mi hermano, de hacer nuestra responsabilidad como cristianos. Y como creyentes, mi hermano, debemos cuidar nuestro amor y nuestra devoción para con Dios. En segundo lugar, mi hermano, vemos que otra cosa que hacemos cuando nos alejamos del Señor es que tomamos el carácter del mundo. Tomamos el carácter del mundo. Vamos a Lucas, capítulo número 12, capítulo número 22, disculpe. Lucas, capítulo número 22, versículos del 54 al 62. Lucas capítulo número 22, versículos del 54 al 62. Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62. Tomamos el carácter del mundo. Dice aquí, bueno, y esto es, ¿verdad?, la historia de Pedro cuando negó al Señor, ¿verdad? Sabemos que Pedro después de esto fue una persona que vemos que le predicó a 3,000
y pudieron ser salvos en el libro de los Hechos. Le predicó a 2000 y fueron salvos. Pero en este momento de su vida, Pedro se estaba alejando de lo que era Dios, de lo que era su palabra, de lo que eran sus mandatos. Note el versículo número 54. Lucas 22, 54. Y dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaba alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado el fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero Pedro le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otra, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otra afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y note ahí el versículo 62. Y Pedro salió afuera y lloró, ¿qué? Amargamente. La segunda cosa que vemos, mi hermano, es que tomamos el carácter del mundo. Tomamos el carácter del mundo. No solamente, mi hermanos, vemos que nos volvemos inmunes al pecado en cuanto que el pecado empieza a afectarnos en nuestras vidas, el pecado no nos molesta, el pecado no nos hace daño, el pecado no nos aparta del Señor, sino que empezamos a tomar las formas del mundo en nuestras vidas. Recuerde que Santiago capítulo 4 versículo 1 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es por eso, mi hermano, que como creyentes debemos estar atentos, porque Pedro, que era un apóstol, mi hermano, que como le digo, andaba con Jesús, como le dijo en un momento determinado, Señor, y si vemos en los versículos más arriba, yo estoy dispuesto a morir contigo en la cruz y no te voy a negar. Este mismo Pedro que había dicho todas esas cosas, mi hermano, negó al Señor, se apartó de Dios, de su palabra, de sus mandatos. Y lo primero que vemos es que cuando tomamos el carácter del mundo, mi hermano, empezamos a seguir a Jesús de lejos. Ya no seguimos a Cristo de cerca como antes. Ya no tenemos a Cristo en nuestro primer lugar en nuestras vidas. Ya Cristo no es lo primero de lo primero, mi hermano. Ya Cristo no es la razón de vivir en nuestras vidas, sino que todo lo contrario, mi hermano. Como Pedro, empezamos a seguirle de lejos. Nota el versículo 54. Y cuando prendiéndole, ¿verdad? Jesús le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. No era el mismo Pedro, mi hermano, que quería estar al lado de Jesús. No era el mismo Pedro, mi hermano, que le decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sino que Pedro le seguía de lejos. No quería caminar con Jesús. No quería estar junto con Él. No quería sufrir lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Tenía miedo de lo que otros decían. Y eso pasa, mi hermano, en nuestras vidas. Eso pasa muchas veces en nuestros corazones, mi hermano. Que empezamos a alejarnos poco a poco del Señor y a tomar el carácter del mundo en nuestras vidas. Y por eso vemos aquí, mi hermano, que Pedro le seguía de lejos, pero no solamente él le seguía de lejos. Como le dije anteriormente, Pedro quería camuflajearse, mi hermano. Y si usted nota en el versículo 55, dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. ¿Quiénes fueron los que encendieron fuego, hermano? Los que habían aprendido a Jesús y lo habían llevado a crucificar. Los que habían acusado a Jesús. Hicieron una ronda, encendieron fuego, y Pedro, mi hermano, para camuflajearse, ¿verdad? Como el camarón que se camuflajea, que cambia de color, así mismo Pedro quiso sentarse con él. Pero ellos lo conocieron. Ellos dijeron, este andaba con él. Este es de los de él.
En unos versículos más adelante vemos cómo Pedro empieza incluso a decir palabras inapropiadas. Mi hermano, para él no parecerse, pero sus palabras incluso aunque eran inapropiadas, lo acusaban porque hablaba como ellos. Y claramente vemos la palabra del Señor aquí, que algunas veces, mi hermano, cuando tomamos el carácter del mundo, nos gusta la relación con el mundo. Nos sentimos bien estando con el mundo. Como vamos a ver en Santiago la semana que viene, mi hermano. Dice que para poder recibir la palabra impartada debemos limpiarnos de toda inmundicia, de toda contaminación, de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestros oídos oyen, de donde nosotros andamos y caminamos. No es posible que una persona que haya nacido de nuevo, una persona que Cristo lo ha cambiado, lo haya transformado, mi hermano, lo haya hecho una nueva criatura, su mejor amigo. La persona, su confidente, es una persona que no conoce a Cristo. Es una persona que no camine con Dios. ¿Qué le va a decir una persona que no conoce a Cristo, mi hermano, en cuanto a un consejo? ¿Qué le va a decir una persona que no conoce a Cristo en cuanto a usted le pide una opinión en cuanto a las cosas del Señor? Lo va a distorsionar. Le va a quitar, ¿verdad?, el punto de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que es sus mandatos. Por eso Santiago dice específicamente que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí para hacer luz, para hacer sal de la tierra, mi hermano. Y vemos a Pedro aquí, mi hermano, que se sentó con los impíos. Pero también, mi hermano, otra cosa, mi hermano, que Pedro empezó a hablar con ellos. Una de las cosas, mi hermano, que nos va a diferenciar es nuestra manera de hablar. Nosotros, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, habla mucho de qué hay en nuestro corazón, de qué es lo que somos. Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si nosotros hablamos como inconversos, si nuestras conversaciones son igual que las del inconverso, mi hermano, entonces, claro y específicamente, mi hermano, no nos parecemos a Cristo, no nos parecemos al Señor. Note lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 71. Marcos capítulo 14, versículo 71. Hablando de este mismo tema, Marcos capítulo 14, versículo número 61. Dice ahí la palabra del Señor. Entonces, hablando de Pedro, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién me habláis? Note que empezó a decir Pedro, empezó a maldecir, empezó a jurar, empezó a querer, ¿verdad?, en sus palabras camuflajearse. Yo no soy de él, y empezó a decir cosas inapropiadas para no estar como él. Y algunas veces, mi hermano, como creyentes, cuando hablamos, nuestras conversaciones, lo que decimos, mi hermano, da a conocer qué hay en nuestro corazón. Da a conocer si somos en verdad hijos de Dios o si no somos de Dios. Si en verdad estamos con el Señor. En tercer lugar, mi hermano, vemos, mi hermano, que dudamos de nuestra salvación. Primero, nos volvemos inmunes al pecado. Eso es lo primero. El pecado no nos hace daño, no nos molesta, no nos hace ningún efecto. En segundo lugar, empezamos a tomar el carácter del mundo, empezamos a parecernos al mundo, empezamos a tener, ¿verdad?, la misma conducta, el mismo hablar del mundo. Y en tercer lugar, dudamos de nuestra salvación. Fueron muchas las veces, mis hermanos, yo llorando, que le pregunté al Señor si yo era salvo. Fue muchas las veces que yo, ¿verdad?, compungido en mi trabajo, le pregunté al Señor: Señor, ¿en verdad tú me has cambiado? ¿En verdad tú me has hecho una nueva criatura? Algunas veces dudando de las promesas del Señor, porque era yo que me había alejado de Dios. Era yo que me había alejado de su palabra, mi hermano. Era yo que me había alejado, ¿verdad?, de tener esa comunión con Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, mi hermano. Empezamos a dudar de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra.
Como Romanos capítulo 8, versículo 38, que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada me van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nos olvidamos de la promesa de Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El pecado causa esto en la vida de nosotros, mi hermano. El pecado causa dudas. El pecado causa temor. El pecado causa aflicción. El pecado causa dolor, mi hermano, en la vida del creyente. Y una de las cosas que empezamos a hacer como creyentes, mi hermano, empezamos a dudar, ¿verdad? De si en verdad Cristo pagó su sangre por nosotros. Si en verdad somos dignos de ese amor para con Dios. Si en verdad existe un cielo. ¿Verdad? Empezamos a dudar de muchas cosas porque hemos apagado nuestra relación con Dios. Empezamos a dudar de los atributos de Dios, de su omnipotencia, de su santidad, de su sempiternidad. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque simplemente hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Hemos tomado el carácter del mundo y eso nos hace dudar de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que fue, como dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. En último lugar, mi hermano, el resultado de todo esto es aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. ¿Sabe qué, mi hermano? El pecado duele. El pecado molesta. El pecado debe de hacer algo en nuestras vidas. Si como creyente el pecado no nos duele, si como creyente, como cristiano, el pecado no nos hace ningún efecto, mi hermano, debemos ahora sí preguntarnos si en verdad somos. Debemos preguntarnos si en verdad Cristo hizo la obra de salvación en nuestras vidas. Porque tanto David como a Pedro, que le hablé hace un rato, mi hermano, cuando le confesaron sus pecados, y cuando fueron enfrentados con sus pecados, dice la Biblia que Pedro, ¿qué? Lloró amargamente. Y David en Salmo 51 habla de todo lo que causó el pecado en su vida. Porque un creyente verdadero el pecado le duele. Un creyente verdadero el pecado sabe que lo separa y lo aparta de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y como creyentes, como cristianos verdaderos, vamos donde el Señor arrepentido, humillados, con ese dolor en nuestro corazón. Señor, yo he hecho lo malo. Yo no soy digno de tu perdón, Señor. Perdóname, sálvame. Dice que Pedro lloró amargamente. Si usted nota ahí, en Lucas 22, 62, si usted lo nota ahí, dice ahí la palabra del Señor. Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró, mi hermano. Y no cualquier lloro. Yo he ido a varios funerales. Y he visto personas llorando amargamente. He visto personas, mi hermano, sufriendo en el alma por ese ser querido que se perdió. Bueno, cuando estábamos en el funeral de la hermana Norma, yo mismo estaba llorando corrompido, mi hermano, con el corazón corrompido. Y eso dolió ver, ¿verdad?, a la hermana Norma ahí, porque yo sé que tenemos la esperanza de que la vamos a ver.
Pero eso es llorar amargamente, mi hermano. Cuando creemos que no tenemos esperanza, cuando creemos que no tenemos salida, mi hermano, pero sabemos que en Dios, que en Cristo tenemos salida, mi hermano. Y es por eso que Pedro fue restaurado. Y luego de esto Pedro le predicó a 2,000. Luego de esto Pedro le predicó a 3,000 y pudo cambiar, mi hermano. Pero el pecado, como le digo en nuestra vida, causa aflicción de espíritu. Nos hace sentir, mi hermano, lejos de Dios. Creemos que no tenemos perdón. Que a Satanás en nuestras mentes nos crea eso. No tiene perdón. Nos produce tristeza. Nos produce amargura de espíritu. Nos conmueve el alma, mi hermano. Nos destruye nuestra sed. Eso hace el pecado en nuestra vida. Si en verdad somos creyentes, mi hermano, y no vamos a arrepentir al Señor, y no le confesamos nuestros pecados, mi hermano, eso va a producir el pecado en nuestra vida. Eso va a producir el pecado que vamos a sentir a Dios de Él. Pero gracias a Cristo que Él nos dio por nosotros. Gracias a Cristo que Él nos dio la solución. Luego que prediqué este mensaje, mi hermano, luego que empecé a leer mi Biblia como lo hacía anteriormente, luego que empecé a tener la comunión con Dios, mi hermano, sentí, mi hermano, mi espíritu transformado, porque eso es lo que hace Dios en la vida de la persona. Y si estamos haciendo estas cosas que nos están alejando de Dios, hay oportunidad, mi hermano. Hay oportunidad para poder revestirnos, para poder volvernos a Dios, mi hermano, porque no es Dios quien se aleja de nosotros, mi hermano. Dios siempre está ahí en el mismo lugar. Somos nosotros que nos vamos a apartar de lo que es Dios. Le dije 4 cosas que nos hacen, que nos alejan del Señor. Cosas que hacemos cuando nos alejamos del Señor. Primero, nos volvemos inmunes al pecado. En segundo lugar, tomamos el carácter del mundo. En tercer lugar, dudamos de nuestra salvación. Y en cuarto lugar, eso produce aflicción de espíritu. Pidámosle al Señor que eso no pase en nuestra vida y en nuestros corazones. Oremos. Señor, bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ellas son verdad, son vivas, Señor, ellas nunca llegan vacías. Ellas producen en nuestro ser, en nuestro caminar, un amor profundo por ti, Señor, y por tus verdades. Ayúdanos a poder caminar contigo, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos a ser semejante a ti, Señor, en todas las cosas que hacemos. No permita que pasemos por este proceso en nuestras vidas, Señor. No permita que pasemos por este caminar, Señor. Sino que siempre estemos con el primer amor en nuestra vida, con nuestro primer amor en nuestro corazón. Sea una persona que está pasando por esta situación, Señor, también permite que en el día de hoy ella pueda confesarse, Señor, acercarse a ti, tener una comunión contigo. Toda esta cosa la pedimos en el nombre de Jesús.